Buenos días, estimados. Bienvenidos a esta sesión, llamémosla especial, ¿ok? Es una sesión que es adicional a las tres que estaban planteadas inicialmente, pero por la recepción, pues, del curso se decidió dar y también mostrar herramientas que son obligatorias cada vez que uno va a diseñar, ¿ok? Profundizar un poco más en ese tema. Por esa razón, hemos invitado al ingeniero César Augusto, quien nos va a estar hoy en la primera parte dando pues este tema, ¿no? Entonces, el ingeniero César tiene muchísima experiencia con todo el tema GIS, lo que es selección de ruta, que es una de las tareas previas que se deben hacer en el diseño de una línea. En mi criterio es la más complicada, ¿ok? Es donde se debe pues hacer análisis de muchos datos y ubicar información del sitio por donde va la línea, evaluar alternativas, etcétera. Y esto no es una tarea, digamos, rápida, pero en los actuales momentos hay muchas herramientas para hacerlo. Anteriormente, cuando yo inicié en este proceso hace 18 años, nosotros teníamos que hacer viajes en helicóptero por las alternativas de ruta, en los sitios donde no había acceso, ¿ok? Eran viajes en helicóptero, recorridos a pie, entonces era bastante lento el proceso de selección de ruta, ¿ok? Dependiendo de cuánto midiera la línea, podíamos pasar inclusive pues meses allí recorriendo nada más las opciones para presentar pues las respectivas evaluaciones de cada ruta a los diferentes ministerios, como el ambiente, etcétera, porque había que hacer pues un análisis muy detallado, ¿no? Ya desde un tiempo para acá tenemos herramientas digitales que nos facilitan muchísimo ese proceso y el tema es cómo se maneja esa data, pues y para eso está César hoy acá para darnos de cierto modo esa apertura a este nuevo mundo de conocimientos, ¿ok? Yo sé que ya muchos de ustedes están manejando esto, pero la mayoría cuando le hablan de temas de georreferenciación, GIS, tratamiento de datos LIDAR, todavía está, digamos, muy crudo con el tema, ¿no? Y definitivamente ya el que no maneja este tema, el diseño de línea de transmisión, pues está 20 años en el pasado, ¿no? Realmente esto es lo que se utiliza ahorita. Yo puedo hacer un levantamiento de una línea con un dron en cuestión de días, lo que antes un levantamiento topográfico convencional tardaba meses, ¿ok? Y digamos pues que desde el punto de vista de costo y de tiempo es muchísimo más rentable hacerlo así. Ahora, hay mucha gente que manda a hacer estos estudios y no los utiliza en los proyectos porque no sabe cómo manejar esa data. Tampoco sabe cómo obtener data adicional o cómo obtener data sin mandar a hacer el estudio, que también hay muchísimas fuentes de información. Entonces tenemos esas dos vertientes, ¿ok? Eh, sin más preámbulo, pues le voy a dar el pase al ingeniero César y para que nos explique este tema, ¿no? De esto nosotros, antes de darle el pase a César, nosotros hemos desarrollado un curso, ¿ok? Un curso bien completo que nos ha tardado más de 6 meses de interacción entre los diferentes profesionales que hemos estado participando en el tema. Y la verdad, esto que se va a ver hoy es apenas un abreboca de todo lo que lleva el curso, donde vamos a profundizar al detalle, ¿no? Pero sí quería mostrarles hoy con César cómo va todo este tema de tratamiento de data para selección de ruta y procesamiento en software como PLSK
para el posterior diseño. Entonces, para mí es un gusto pues, que César esté hoy. Gracias por tu tiempo, César. Sé que es complicado porque estás en otra zona horaria, pero valoro muchísimo que estés acá hoy y yo sé que el resto de los participantes también pues, van a valorar tu tiempo una vez que le des esta información que yo sé que es muy valiosa. Hola, buenas tardes desde acá y buenos días para ustedes. ¿Me pueden escuchar bien y ver la pantalla de la presentación? Solo para corroborar, para no hablar conmigo mismo así y darnos cuenta que si se ve todo bien, si me pueden dar un feedback. Sí, se observa la pantalla. Hola. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es César Quintero. Yo trabajo desde los últimos 20 años en el desarrollo de proyectos de energías renovables aquí en Alemania y desde los últimos 4 años he trabajado con Kamal en diversos proyectos de líneas y mi objetivo hoy es enseñarles, como decía Kamal, un abrebocas, bueno, de las experiencias que hemos acumulado a través de todos estos años. Yo soy ingeniero electromecánico y bueno, mi objetivo es, desde esta media hora, es presentarles un poco lo que este curso de herramientas GIS les puede ser de provecho, al igual para qué nos sirve toda la temática GIS. GIS, como su nombre lo dice en inglés, son Geographical Information System. Son bases de datos que no solo tienen datos, sino georreferenciación a través de un sistema de coordenadas y tienen hoy en día mucha relevancia en diversos aspectos de la vida diaria. Eh, Sobre todo cuando tenemos desarrollo de proyectos renovables, es decir, ya sea proyectos eólicos, solares, y generalmente en los países en Sudamérica o también en España, los puntos de conexión son dados a una distancia considerable de donde está el proyecto y desde allí entonces tenemos la línea. Acá, por ejemplo, en Alemania generalmente esa línea de conexión se usa en media tensión y son cables enterrados, pero en otros países tienen menos densidad poblacional o mucho más territorio amplio y entonces surge la necesidad de desarrollar líneas. Entonces, nosotros, cuando yo digo nosotros, nos incluimos aquellos que hemos estudiado, por ejemplo, yo soy ingeniero electromecánico y entonces generalmente en nuestra formación tenemos ese énfasis de, por ejemplo, ya tenemos afinidad o mucha experiencia, por ejemplo, en cálculos eléctricos, mecánicos, metodologías para conexión de proyectos, pero siempre andamos en un balance cuando entramos en el mundo de líneas o no solo de líneas, sino también, por ejemplo, desarrollo de proyectos renovables. Cuando usted desarrolla un emplazamiento solar o quiere buscar sitios para hacer el layout, por ejemplo, de un parque eólico, siempre tiene que georreferenciar y compartir datos con entidades. Eh, es decir, por ejemplo, las entidades ambientales, en su proyecto con los stakeholders. Entonces, todo eso tiene que estar en un marco GIS, o sea que ya no solo hacemos un diagrama unifilar en crudo, sino tenemos que trasladarnos del mismo hacia, por ejemplo, un layout y entender a través de la data que nos da en el escritorio, todos los retos que tenemos, ¿no? Y mi objetivo o nuestro objetivo es más allá del Google Earth. ¿Por qué? Porque el Google Earth es una herramienta, bueno, que se usa mucho, pero por ejemplo trabaja con coordenadas geográficas, ya sea en grados, minutos decimales o el sistema UTM. Pero sabemos que, por ejemplo, en los países, por ejemplo, en Colombia está el Magnasirgas, en España está el RTS, eh, y en otros países tienen sus sistemas de coordenadas de uso legal. Entonces es vital saber esa información a la hora de proyectar nuestros planos y bases de datos. Entonces, este uso de información GIS ahora es mucho más diversificado. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas de uso libre como el QGIS.
que es Quantum GIS y que es de uso libre, entonces nos permite, por ejemplo, proyectar en diversas sistemas coordenadas, correr rutinas de software que nos permiten, una palabra importante, hacer operaciones geoespaciales y su uso se está volviendo cada vez normativo. Cuando usted desarrolla un proyecto, en su carpeta de proyectos va a tener siempre esos elementos GIS, entonces es bueno empaparse de ese tema. Si bien no todos somos topógrafos o geodésicos en su materia, usted va a mandar, por ejemplo, hacer un estudio GIS. Generalmente las empresas, por ejemplo, nosotros, bueno, en, para los proyectos en Colombia, por ejemplo, trabajamos mucho una empresa que se llama Aero Estudios, no es por hacerle propaganda, pero trabajan bien. Y, por ejemplo, es de vital importancia que usted haga un análisis previo y en vez de decirle, bueno, hazme todo el cuadrante de todo el proyecto, por ejemplo, si es una línea, usted puede decir, bueno, usted un análisis previo, analiza las áreas ambientales, buffer, restricciones que veremos ahora, y luego entonces establece un corredor de viabilidad para decirle luego a la empresa, mira, solo en esa área de viabilidad, por favor, hazme la relevación de datos y luego lo puede especificar. La idea de todo esto es armar ese modelo GIS e ir no más allá del Google Earth. Y entonces, y también por eso hice esta analogía, que estamos siempre en el balance entre los entregables de un proyecto, también la convivencia, por ejemplo, con el geotécnico o el de ingeniería civil. Todo eso son capas que vamos montando en un modelo GIS y que al final son avaladas por las autoridades, etcétera. Entonces, dicho esto, si tienen una pregunta, no duden en preguntarme. Trataré entonces de responderlas en lo que pueda. Entonces, este curso o lo que estamos planificando con Electro Energy es presentarles irnos paso a paso. ¿Qué quiere decir? Primero entender los conceptos básicos de geodesia, que son sistemas de coordenadas, coordenadas geográficas, proyectadas, cómo setear eso, por ejemplo, en nuestros programas de cálculo, ya sea QGIS o otros, qué códigos, cuando usted presenta un layout, tiene que tener un control geodésico, es decir, el sistema de coordenadas EPSG que usted está utilizando para que todos sepan y muchos en la especificación de datos de las entidades que aprueban ambientales, urbanas o de construcción, les exigen a ustedes ¿cómo se llama? En un sistema de coordenadas específico, entonces usted tiene que presentar la información que usted tiene en eso. Entonces, eso es lo que vamos a entender porque muchas veces nos hablan, bueno, sistema de coordenadas, yo solo conozco Google Earth, pero hay un mundo más atrás de eso que podemos profundizar y dominar. O sea, la idea no es que nos vamos a volver topógrafos geodésicos, pero cómo procesar esa data y cómo también especificarla y luego, si usted es el que mandó a hacer ese estudio, también cómo validarla, es decir, bueno, esto cumple con lo que necesito o me falta esto, cómo utilizar eso, ¿no? Entonces... Luego, con los puntos para armar el puzzle. ¿Qué quiere decir los pasos? Por ejemplo, el modelo del terreno, cómo procesarlo. Hay data abierta que sabemos de los satélites o data también abierta de los institutos geográficos nacionales que mostraré ahora, que nos permiten modelos de terreno en alta resolución. Luego, por ejemplo, procesamiento de los nube de puntos LiDAR o LIDAR, que tiene gran amplia utilización. Sabemos que con el LIDAR, si lo ponemos hacia abajo, nos puede hacer un levantamiento topográfico bastante amplio en una campaña aérea o con un dron, como decía Kamal. Hasta el último iPhone, de lo que yo escuché en la propaganda, también tiene una cámara láser LIDAR que podemos hasta hacer levantamiento de nuestra habitación. Pero el LIDAR también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, en sistema de energía eólica, usted lo pone al revés, hace como un cubo y tiene un sistema de teledetección que le permite medir velocidad del viento hasta 200 metros, lo cual es muy práctico. Entonces es una tecnología bastante amplia de uso, ¿no? También donde conseguimos ortofotos satelitales, alta resolución, o cómo hacemos, por ejemplo, para descargarla de Google Earth, proyectarla en el sistema de coordenadas, porque muchas veces no tenemos la dicha
o la bendición de tener todos esos datos, entonces hay que jugárnoslas para ver dónde conseguimos esa información secundaria. Y luego entonces montar nuestro modelo topo cartográfico con interferencias o lo que llamamos features o en el PLCK se llaman los famosos feature codes, es decir, árboles, vegetación, cuerpos de agua, líneas eléctricas existentes, líneas de gas o petróleo, identificarlas, saber la distancia y luego cuando usted desarrolla eso, por ejemplo, usted tiene que informarle según qué tan cerca esté, decirle a la empresa que opera esa línea de gas o petróleo, mira, estoy desarrollando una línea y cómo le entrega esa información en un modelo topográfico GIS, ¿no? Y la empresa esa le dice, ok, está muy cerca o está muy lejos y si estás muy cerca, entonces tendrías que hacer un estudio de interferencia electromagnética, por ejemplo, ¿no? Después cruces de caminos a las autoridades, por ejemplo, en Colombia, Invías o la autoridad de autopistas, etcétera, edificios existentes, etcétera. Una vez tenemos todo eso montados, podemos entonces montar lo que llamamos nuestro modelo GIS y en base a eso hacer el estudio de alternativas. El estudio de alternativas es, antes de iniciar con la temática LIDAR, es simplemente, hay una referencia, por ejemplo, en Colombia está muy bien definido, hay un marco de referencia que se llama Evaluación de Alternativas o DAA, y nos dice entonces que al menos tenemos que poner tres alternativas, hacer una matriz de sensibilidad, es decir, por ejemplo, de terreno, cantidad de estructuras, cruces de agua, menor impacto ambiental, y toda esa métrica es procesada a través de datos KISS. Entonces, antes de sentarnos en el PLC-CAD y hacer todo el modelo o tower, entonces tenemos que tener un panorama claro de por dónde va la línea o las alternativas, presentar todo eso, hacer nuestra matriz de evaluación y luego decirle a la autoridad ambiental, decirle, mira, a través de todo este análisis, esta es la que tiene menor impacto ambiental, pero ¿cómo se hace eso hoy en día? A través de operaciones geoespaciales. Por ejemplo, un levantamiento forestal. Antes era mandar una tropa, ir con libreta en mano, estimar el tipo de árbol, estimar su apertura. Ahora, con un levantamiento LIDAR es más fácil determinar eso, ¿no? Y con otras herramientas KISS. Inclusive, ahora mismo, creo que hace un mes se lanzó un satélite para evaluar todo esto del cambio climático y una evaluación más a profundidad, por ejemplo, de las selvas y cambio climático. Entonces, mucha de esa información es también disponible abiertamente, ¿no? Entonces, tenemos ese concepto, nuestro modelo GIS, cómo se conforma, o sea, son casi 5 pasos, que son los 5 módulos del curso, y el sexto sería la evaluación de alternativas. Armo el puzzle y empiezo con ese modelo a hacer análisis de sensibilidad y con esos análisis puedo entonces integrarlo en el PLC-CAD, hacer modelos en línea, calcular la cantidad de estructuras, determinar viabilidad económica, ambiental. Entonces, como sabemos, es un tema de mayor relevancia. Entonces, hoy les presento un poco de la tecnología LIDAR para empaparnos un poco en lo que sería el curso y luego les muestro unos screenshots o el modelo cómo se vería después con Data LIDAR en 3D que nos permite luego inferir y tomar decisiones para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, los sistemas LIDAR viene en inglés Light Detection and Ranging Systems, es un láser, como sabemos, y el láser, bueno, es amplificación de la luz por emisión estimulada, es teledetección óptica. Cuando hablamos de teledetección es que no tengo contacto directo, sino a través de un láser. Entonces, el mismo, con mediciones exactas, nos genera lo que llamamos una nube de puntos, es decir, X, Y, Z y todo eso georreferenciado a un sistema de coordenadas específico. Entonces surge como una alternativa rentable, por ejemplo, para técnicas tradicionales como fotogrametría. Hay, por ejemplo, en los drones actuales, yo no he tenido experiencia con los drones, todo esto a través de subcontratado, pero uno sigue, por ejemplo, los trends o las tendencias comerciales de los mismos y sabemos que muchos tienen ahora dos cámaras, es decir, una para tomar la fotogrametría tradicional y la otra para levantar en LIDAR. Pero en LIDAR la ventaja que tengo, que ya tengo todo el campo en 3D, como lo vemos aquí,
Esto es una muestra que ahora les muestro, bueno, en real cómo se vería. Y nos produce entonces una datasets de nube de puntos que se pueden administrar, visualizar y compartir. Entonces, esta lámina o figura muestra un poco de la teoría del láser y por qué es la emisión estimulada y utiliza entonces esos emisiones y reflejos para entonces determinar la altura y la intensidad de los mismos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo funcionaría un sistema LIDAR en la realidad. Esto es lo que llaman en inglés Airborne LiDAR Systems, es decir, usted contrata una avioneta, pero también podría ser un dron, o ahora vemos los diferentes, o también los batimétricos, ¿no? Pero ahora lo vemos. En un sistema LIDAR tradicional, ¿qué tenemos? Tenemos el avión, obviamente, tenemos el escáner láser que hace entonces un campo de visión específico y va haciendo ese barrido. Tenemos la unidad de medición inercial, que esto es un poco así como de la NASA cuando vamos a la Luna, y nos define el lugar y orientación exacta del sensor, es decir, rotación, inclinación y encabezamiento, lo que llaman en inglés roll, pitch, and yaw para determinar exactamente ese punto en qué posición en el espacio está. Luego, sabemos que la mayoría de los países están asociados a una red geodésica, ya sea pasiva o activa. En este caso, activa, que van mandando señales, actualizándose constantemente y conectándose a una red, el Global Navigation Satellite System, que le permite entonces en cada punto determinar exactamente, este es mi X, Y, Z. Perdón. Entonces, de esos satélites del Global Navigation Satellite System, tenemos, bueno, el más famoso es el GPS, pero también tenemos otro como el GLONASS, que es ruso, el Galileo, que es el proyecto de Europa, y Beidou de la China. Acá, por ejemplo, tenemos una vista, por ejemplo, donde está el Hubble y, por ejemplo, donde cómo orbitan esos satélites para darnos esa dicha información. ¿Ok? Pero generalmente, permiso, nosotros no somos los que nos montamos al avión, sino que tenemos que, generalmente, pues dependiendo de cómo trabajemos, nosotros hacemos un request for quotation y decimos, mira, necesitamos esta data en un campo o en una zona viable. Obviamente, creo que en la métrica de cobro o de valorización de eso depende de la cantidad de hectáreas que uno vaya a barrer. Entonces es importante ser selectivos, es decir, ¿para qué, por ejemplo, mandar a barrer una zona que es, por ejemplo, una zona ambiental que no se puede construir nada? Entonces, no me vale la pena y eso lo puedo hacer en un análisis previo, descargando entonces la información ambiental previa. Entonces, siguiendo con la tecnología LIDAR mecanismo, entonces los pulsos láser son emitidos desde, por ejemplo, desde la cámara del avión, vemos aquí, y la misma nos va dando entonces una respuesta tanto de amplitud como de tiempo, es decir, lo que toma la luz, la velocidad de la luz, la constante c, en ir y regresar, él cuenta entonces la distancia del primer retorno, del segundo, tercero y generalmente el último retorno, no siempre, es lo que llamamos el suelo. Entonces, vamos tomando todo eso. Entonces, varias devoluciones significa, por ejemplo, que podemos este árbol, la copa del mismo, etcétera. Entonces, eso lo van procesando, como vemos acá, para ir armando esa nave de puntos, perdón, nube de puntos, y eso es lo que llama el sistema LIDAR como devoluciones. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo sacado de Wikipedia, donde vemos la tecnología LIDAR, pero en un esquema 2D, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí cómo el láser entonces va haciendo un barrido del cuarto y montando en una nube de puntos cada uno de esos puntos dentro de ese cuarto. Similarmente así, funciona un barrido LIDAR, pero a nivel 3D y mucho más complejo, ¿no? Entonces, de LIDAR, por ejemplo, tenemos, según la literatura o lo que hay ahora mismo, recuerden que este tema o como son todos los avances tecnológicos, se van actualizando ampliamente.
O sea, tenemos el LIDAR topográfico, es decir, para puntos en tierra. Entonces, por ejemplo, son derivados para utilizar modelos de superficie o elevaciones para varias aplicaciones. También tenemos otro que es el LIDAR batimétrico, quizás han escuchado de él. Viene del griego, no sé cómo se dice, batuk, y esto, bueno, habría que buscar algún griego, pero profundo y medida, es decir, la medida de profundidad, que al final es una LIDAR transportada que penetra en el agua, pero en vez de usar un láser, que ahora lo vemos en el siguiente folio, usa láseres de tipo de espectro de onda verde para entonces poder penetrar en el agua y darnos la profundidad. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, en situaciones cuando tenemos una costa, por ejemplo, de río, el borde de un río, el borde del otro, y hacer, por ejemplo, un vano, por ejemplo, de 800 metros. Queremos saber, por ejemplo, el comportamiento batimétrico del mismo para luego determinar esa distancia de seguridad. Por ejemplo, en muchos países en 230 kb son 11 metros y queremos saber la profundidad del mismo para determinar eso, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un LIDAR, el ejemplo de un LIDAR utilizado para batimetría, que es un trazado 3D de un lago, por ejemplo, ¿no? De lo que encuentro en la literatura abierta. Dentro del LIDAR terrestre tenemos varias características. Tenemos el móvil, en el cual se monta un vehículo en movimiento, como vimos el avión o un dron. Tenemos un LIDAR estático, que se monta en un trípode o dispositivo estacionario, como un automóvil, etcétera. Y cuando son estáticos, es decir, a nivel de tierra y de personas, los mismos son equipados con láser seguro para los ojos. Como decía antes, el LIDAR batimétrico utiliza impulso de láseres verde para poder penetrar y determinar entonces, darnos una idea de qué tan profundo es el perfil, ya sea del río o de la costa, según el tipo de proyecto que estamos usando, ¿no? Entonces, es importante saber que se usan entonces láseres verde por la ciencia detrás de la longitud de onda verde. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos un poco la teoría, cómo funciona la metodología, entonces, bueno, cómo procesar eso, cómo digerir lo que llamamos la nube de datos. Generalmente, la nube de datos, en mi experiencia, o sea, la forma más práctica es a través del archivo LAS o LAS, como lo llamamos, ¿no? Entonces, eso viene del acrónimo Laser Acquisition System y fue establecido por esta asociación que es la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Es decir, ellos se reúnen, es una red de profesionales, como vemos acá, fundada ya en 1934, y entonces son ellos los que setean el estándar para promover aplicaciones asociadas a la fotogrametría, teledetección, GIS, etcétera. Entonces, también hay una derivación del mismo que es el last zip o con Z, que es una nube, es como un zip file, pero de la nube LAS. Entonces, LAS se ha establecido como el formato estándar, o sea, más publicado cuando usted intercambia la nube de datos LIDAR. Entonces, generalmente le mandan un LAZ o un LAS. Entonces, es importante saber eso. Sin embargo, también he visto casos en, por ejemplo, que te mandan una nube cruda que es simplemente los valores X, Y, Z. También es posible esa X, Y, Z en ASCII, por ejemplo, en un archivo de texto, volverla un shapefile, que es una forma vectorial GIS, y luego esa shapefile volverla, por ejemplo, en una nube de datos LIDAR con software como el Global Mapper. Entonces, en este caso hacemos referencia a un proyecto en España. ¿Cuál escogí? Como estamos aquí hablando proyectos libres, una plataforma libre, entonces me fui a internet y busqué simplemente estudio de impacto ambiental, línea de alta tensión. Encontré una ruta y me pareció interesante, entonces empecé a armarla y a descargar. La ventaja que tenemos, por ejemplo, en España o también hemos trabajado en Finlandia o en Canadá, tienen un Instituto Geográfico Nacional que permite que tienen un levantamiento LIDAR bastante amplio, cartográfico, o sea, tenemos casi como niño en Navidad una gran cantidad de datos que son disponibles al público. Ustedes lo pueden descargar aquí y ahí tiene sus truquitos para porque obviamente tienen todo el mapa de España,
entonces cómo descargar ese segmento de data, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos el formato, vemos la resolución del mismo, por ejemplo, este modelo de terreno, la proyección de sistema de coordenadas. Entonces, son cosas que en una sesión uno puede empaparse y decir, ah, yo entiendo qué quiere decir con la resolución del mismo, el sistema de coordenadas para especificar y ver entonces si me aplica para mi proyecto. Entonces, una vez puesto el LIDAR dentro del Global Mapper que ahora veremos, entonces, por ejemplo, tengo las estadísticas o el Feature Information, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, datos como alcance de los datos, fecha del vuelo, hora del vuelo, el GPS time, como vemos aquí, el número de puntos por retorno y podemos filtrar la data. Ahora lo vemos, por ejemplo, aquí está en RGB, es decir, en la combinación red, green, black, que les permite, por ejemplo, ver casi la nube de puntos LIDAR como si fuera una foto, ¿no? Entonces vemos acá, hacemos el control y vemos toda la estadística del mismo. También vemos, por ejemplo, si me voy a la metadata, es decir, la información nativa del archivo que estoy procesando, entonces vemos lo que hablábamos, la cantidad de retornos, el primero, segundo y cómo se procesó eso y la clasificación. Tenemos entonces esta clasificación, ahora lo vemos en el siguiente slide, es establecida por esta asociación, la ASPRS, y permite entonces tener una nube de puntos clasificadas. Esto nos permite por lo menos integrarlo en un software como el PLCCAD o sé que aquí trabajamos, bueno, con PLCCAD, pero también hay otros software de diseño de líneas en el mercado. Sin embargo, cada uno de esos software les va a pedir siempre, bueno, una información GIS, un sistema de coordenadas y la posibilidad entonces de procesar eso y es importante tener estos conceptos para que si no es PLCCAD puede ser otro, pero ya usted sabe entonces tiene el background o el conocimiento para ingresar la data en eso. Una cuestión importante que siempre nos juega mal es la cantidad de datos que, por ejemplo, este segmento de línea de nube de puntos tiene casi 18 millones de puntos. Entonces, si yo voy y, como dicen en España, a lo bestia, lo trato de meter simplemente en el software, claudica. O si trato de meter 6 de esas cuadrículas, entonces claudica y ya no puedo hacer más nada. Entonces, tengo que ir casi de manera sensible e ir procesando dichos datos. Por ejemplo, aquí vemos, los voy clasificando, voy viendo qué hay adentro. Entonces, generalmente, por ejemplo, o sea, no, no es una norma, pero de la manera que yo hago, yo empiezo a limpiarles, por ejemplo, el ruido. Vemos acá que esto parece como nieve. Cuando yo veo la data, tiene bastante, por lo menos, puntos reservados. Cuando verifiqué esa data, tenía también esos puntos que eran así como nieve o ruido, eran clasificados como puente, ferrocarril, pero ahí no había ningún ferrocarril. Y también trato de eliminar lo que él determina como terreno, porque sabemos que, por ejemplo, en el PLCCAD y otros software tienen su proceso de triangulación en el terreno. Le puedo bajar la resolución un poco y que me fluya el modelo, porque una cosa bien desesperante es que ya estoy armando el modelo, le hago un giro en 3D y se cuelga el computador, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo hago, mantengo el flow, como quien dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una vista del proyecto que vi, que analizaríamos con el caso práctico en el curso en la subestación. Y vemos acá, por ejemplo, el modelo del terreno, vemos la ventaja de tener esas elevaciones. Y, por ejemplo, cuando proceso todo esto, entonces ese pedazo tenemos casi 36 millones de puntos y luego lo reduzco, por ejemplo, cuando hago ese filtro, lo cual requiere cierto trabajo, lastimosamente no está así tan actualizado, tan automatizado. Entonces, por ejemplo, puedo acá reducirle la cuenta de puntos a 264.000 puntos. Y, por ejemplo, este es el segmento aquí donde estoy llegando a la subestación en sí. Como ven, entonces me pareció interesante porque, por ejemplo, en esta área es donde iría nuestra línea, en este buffer, y vemos acá cómo se aprecian, por ejemplo, las turbinas eólicas. Puedo determinar cruces o cercanías a la línea y cómo se ve, por ejemplo, acá
la subestación y un parque solar que está allá atrás. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, el análisis de perfil, que ahora lo haremos en vivo, y, por ejemplo, determinar el cruce con feature codes, etcétera. O sea que es un trabajo que se hace bastante previo a montar luego todo en el PLC CAD, ¿no? Ayer, por ejemplo, pude montar esto y me quedó, por ejemplo, una turbina eólica muy simbólica. Entonces, antes de finalizar, por ejemplo, le hago unos ejemplos del modelo. Tenemos acá la interfaz del Global Mapper. Entonces tenemos acá el sistema de coordenadas. Esto es un proyecto en España. Entonces usa el sistema ETR89, que es un EPCG. eh, Déjame mostrarte. En la proyección es el EPCG 25830, que es el sistema de vigencia en la Unión Europea. Entonces, en España, por ejemplo, tengo la ventaja que tengo el sistema, la data vectorial. Cuando digo la data vectorial, por ejemplo, esto está muy bien cartografiado. Tengo que simplemente descartarlo y por lo menos puedo identificar aquí, por ejemplo, tengo un cruce de autopista. Aquí tendría que preguntarle en vías o a la empresa qué tan cerca estoy, mantener un buffer y todo eso se hace previo a montar todo en el PLC CAD, ¿no? Y vemos acá los modelos de terreno, vemos la ortofoto y también tiene la ventaja que cuando estoy, por ejemplo, cerca de por ejemplo, de la subestación donde empecé a montar el terreno, puedo hacer entonces un análisis en 3D, como vemos aquí. Ojalá que no me... Aquí está, ¿ves? Entonces puedo montar, perdón, la subestación, ver cómo va mi proyecto en sí, mi buffer de línea. eh, Luego, por ejemplo, cuando usted exporta el modelo PLC CAD, yo lo puedo integrar aquí, inclusive fragmentarlo como en una nube de puntos y ver entonces si cumple o no cumple. Es también una función. También podemos hacer videos, es decir, yo me voy videos virtuales donde hago un recorrido virtual de toda la línea para presentársela a un stakeholder de proyectos, etcétera. También tengo la ventaja que puedo hacer lo que llama acá un path profile. Es decir, yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, si yo voy acá y mi línea va por aquí, por ejemplo, de la subestación, puedo ver, por ejemplo, mi línea va por acá, la subestación, etcétera. También cuando tengo el análisis de terreno, por ejemplo, yo puedo colorear la nube de puntos por clasificación, pero también el terreno le puedo decir, bueno, muéstrame eso por gradientes de elevación, y también el Global Mapper nos permite operaciones geoespaciales, que luego eso lo vemos en el análisis de ruta, donde yo le puedo decir, bueno, por favor, plantéame un trazado tipo ChatGPT, donde yo puedo decirle, quiero que vaya de aquí a acá con la menos cantidad de gradiente, porque sabemos que cuando el terreno es muy empinado, y que evite, por ejemplo, el buffer de la vía por 30 metros, ¿no? Pero para eso tengo que definir el buffer de la vía, etcétera. Entonces, este sería el caso práctico que encontré y para montarlo, por ejemplo, en el PLC CAD y por la parte acá norte también podemos hacer un análisis similar y luego entonces evaluar, por ejemplo, el análisis de alternativas aquí, ¿no? Ver cuáles son las líneas existentes, los cruces, o sea, es una herramienta muy valiosa. Pero también hoy en la mañana también me acordé que también podemos hacer nosotros una nube de puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tuve el caso de que teníamos que hacer una nube de puntos para un aeropuerto. Por ejemplo, este era un proyecto en Colombia, cerca de este aeropuerto que se llama el Yopal. ¿Por qué tenía que hacer una nube de puntos? Porque, por ejemplo, la línea establecidas en la ICAO y en en las diferentes que nos permiten, ahora se los muestro, nos permiten, por ejemplo, aquí tenemos esto y nos permiten entonces ver cuáles son los límites de alturas, por ejemplo, cerca de la pista, en los conos de aproximación y de llegada, donde yo podría
la máxima altura que podría conservar mi, ¿cómo se llama? Mi línea que estoy planteando para no infringir con la servidumbre aeronáutica. Por ejemplo, esta es una vista de perfil de todo ese cono aeronáutico, pero por ejemplo, si yo le digo, bueno, hazme un trazado de esto acá, ¿ven? Entonces yo veo acá que esta sería la altura máxima aquí y si mi línea está por aquí, la tendría que hacer debajo de ese techo aeronáutico o servidumbre. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Primero se montó en base a la referencia en la pista que tenemos acá cartografiada. Se hizo la matemática que está definida en los reglamentos aeronáuticos y luego entonces se puede, con la capa vectorial, como lo había dicho anteriormente, se puede generar lo que llamamos un raster, hacer un raster de elevación y decirle, bueno, muéstrame los raster con la mayor cantidad de datos y luego eso usted lo puede integrar, por ejemplo, en el PLSCAT y decirle, bueno, mira, por acá va la línea, estoy bien, por acá estoy bien, o tengo que bajarla o subirla, o en caso tal, evitarla del todo, ¿no? Por ejemplo, si voy pasando por acá, ver si hay algún problema aquí, bueno, les debo al archivo del terreno, que lo tengo en otro lado, pero nos podemos imaginar entonces el problema o lo que podemos solucionar con esto. Entonces, finalmente, eh, a través de esto, bueno, les he presentado un poco de la Universo LIDAR. Es casi como un metaverso que uno arma su proyecto, lo tiene en 3D. Entonces, a través del curso, los objetivos son aprender capas vectoriales, el manejo, conocer los conceptos geodésicos básicos, es decir, usted puede decir, si usted, por ejemplo, si usted está en Colombia, digo Colombia, bueno, porque es un país que he trabajado bastante, gracias a Dios, y usted puede decir, bueno, en Colombia vigente es el Magna Sirgas con el código EPCG 9377 y la data que me tienen que entregar tiene que ser en ese sistema de coordenadas, ¿no? Después luego puedo procesar LIDAR, fotogrametría. Entonces, luego de eso tenemos iteración del diseño, porque no es que de una nos sale, sino ya sea por ambiental, por aerocivil, usted va a campo y el señor no quiere que le partan el predio, sino que la muevan un poco para allá, entonces tiene que nuevamente ajustar y georreferenciar. Entonces, todo eso lo tratamos de armar en un curso de la experiencia, o sea, nacido de la experiencia eh, para, eh, para profesionales que en esta área de líneas. Entonces, con la teoría, la información más la práctica, entonces generamos esa red de conocimiento para entonces tener esas herramientas geodésicas y ya vimos que no solo es el ámbito de líneas, también cuando usted hace emplazamientos solares, layout eólicos o inclusive usted está haciendo el sistema colector de un parque, etcétera. Usted puede luego entregar, por ejemplo, según el programa, por lo menos yo uso bastante el Silent Power Factory. Usted también lo puede georreferenciar ahí y entregar esa base de datos. Y entonces, si ahí es muy conveniente, porque usted te dice, bueno, aquí hubo un error o una falla, la puede georreferenciar y decir, bueno, aquí es el problema, y después hacer los famosos heatmaps. O sea que es bastante amplio el uso de esa base de datos y es una información que nos enriquece mucho y nos permite desarrollar en este campo de energía, líneas de transmisión y desarrollo de proyectos, porque recordemos, la ventaja con generación convencional es que siempre era una planta cada 30 años, pero con generación distribuida, ya sea solar, eólica o baterías, tenemos un pool de proyectos cada 30 proyectos por año, entonces siempre nos presentan esos retos y esos retos nos ayudan a crecer. Entonces les agradezco mucho la atención y bueno, estoy eh, atento al intercambio de este workshop, entonces les dejo la palabra a ustedes o a Kamal. Muchas gracias. Gracias a ti, César. De verdad que bastante interesante. Yo, para complementar lo que César mostró allí, mire, eh, les voy a contar cosas que me pasan a diario, ¿no? A veces llega alguien y me dice, profesor,
Me enviaron una data LIDAR. El cliente pues incluyó dentro de la información de entrada la data LIDAR y quiere que yo trabaje con eso, pero yo lo que sé trabajar es con curvas de nivel nada más. Pero él quiere que aparezcan los árboles, que aparezcan las líneas que se cruzan y cualquier obstáculo. Entonces, yo le pregunto, mire, ¿y esa información está clasificada? No sé qué es eso, me dice, no sé si está clasificado o no. Bueno, pásame la nube de punto para revisar si está clasificada. Resulta que para yo montar eso en el software de diseño, en PLSK, ¿verdad? Primero hay que hacer todo ese tratamiento que dice César. Eso es cuando te pasan la nube de punto, ¿no? Pero como vimos, esa nube de punto hay dos opciones de tenerla. Una es que la puedas bajar de página. Hay países donde esa información está y la puedes acceder. Y otra es que tú mandes a hacer un levantamiento LIDAR en el sitio con dron, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacen los clientes. Entonces, sea cual sea digamos, la forma en que se obtiene esa data, bueno, eso hay que procesarla. Eso es un trabajo invisible, ¿ok? Que debemos hacer para poder cargar la PLCK. Si no, no se va a ver de esta manera, si no, el programa no va a saber qué es una línea, qué es una torre, qué son los árboles. Y mira, nosotros hemos tenido proyectos aquí en la experiencia con César, ¿verdad? Donde diseñaron la línea sin considerar los árboles y resulta pues que mira, esos árboles, esos árboles o la línea, pues la altura de la torre no es lo suficiente para cubrir la distancia árbol. Y resulta que hay zonas que son protegidas por ambiente donde usted no puede cortar los árboles. Entonces usted dice, no, profesor, listo, pido un permiso para cortar esos árboles. No, eso no es así de sencillo. Hay zonas donde ambiente le va a permitir cortar los árboles, pero hay otras zonas donde no. Entonces el diseño Y también hay casos, por ejemplo, tiene que ir muy que de la se mano valen. con Ujú. la información del sitio. Sí, adelante, César. Sí, también han habido casos, por ejemplo, que obviamente a veces procesar eso cuesta tiempo, como dice Kamal, y el tiempo a veces es un trabajo invisible tras bastidores, y a veces hay errores, por ejemplo, en la proyección entre Google y la data que uno mandó a tomar en campo, que hay que verificar, y por ejemplo, para evitar que la estructura que estoy proponiendo no quede, por ejemplo, en un lago, por ejemplo, o muy cerca del buffer. Por ejemplo, un valor así de a dedo es 30 metros o 35 metros antes que empiece un río, échame para atrás eso lo tengo que respetar. Entonces, sí es importante mantener eso, ¿no? Correcto. Es que es tan amplio esto, mis estimados, por eso es que se decidió sacar este curso. Miren, esto es un tremendo curso. Yo les digo, todo el que trabaja con línea tiene que saber esto. Tiene que saber manejar información GIS. El que trabaja con línea y no sabe manejar información GIS, pues tiene una pata coja, diría bastante coja en lo que es diseño, porque ya es impensable en este momento histórico en el que estamos, diseñar sin información GIS, ¿ok? Es impensable, ya eso sería una conceptual, pues, ¿ok? Ni siquiera en las etapas conceptuales se está diseñando ya sin información GIS. Es muy complicado que le atinemos a un diseño sin utilizar información, pues, que nos ofrece esta plataforma, ¿ok? Y que además está disponible. El que no la sepamos usar o la gente no la maneje, pues, es otra cosa, ¿no? Para eso es el curso, para enseñarlo, pues, a manejar toda esta información y poder incorporarla en el diseño de línea y tomar en cuenta, pues, carreteras, árboles, cruces con otras líneas, infraestructura existente.
todo, zonas prohibidas arqueológicamente, también podemos acceder a esas bases de datos, zonas prohibidas desde el punto de vista ambiental. Todas esas bases de datos las manejan estos organismos y nosotros tenemos pues que acceder a ella, bajar ortofoto, ¿ok? Ver la ortofoto del proyecto, incorporarla en el software también, ¿ok? Entonces son cosas bien interesantes que solamente podemos hacer si manejamos la información GIS. Yo por acá, para ya cerrar ese punto de César y darle la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta, ¿ok? Les voy a mostrar el contenido de ese curso, se lo recomiendo de verdad ampliamente, ¿ok? Ya van más de 6 meses, César, ¿cierto? Dándole al desarrollo de este curso para que quede algo bien pulido, ¿no? Eso lleva Correcto, trabajo. sí. Ujú. Eso de verdad lleva muchísimo trabajo preparar un curso. Sí. Algo que se tiene que preparar y se ha distribuido en 6 sesiones de 2,5 horas cada una. Son 15 horas, pues en total, ¿ok? Para abarcar, pues, todos estos temas, lo que son fundamentos geodésicos esenciales, que hay que manejar esa información para poder pues introducirnos en este mundo. No va a ser algo, digamos, profundamente teórico, sino netamente práctico, lo que necesitamos pues nosotros para hablar el mismo lenguaje y vocabulario y poder acceder a las bases de datos. Después los modelos digitales de terreno y superficie, cómo crear pues esos modelos digitales, esa superficie TIM del terreno para poder meternos y llevarlo a cualquier software, sea PLSK o cualquier otro software de diseño que usemos. ¿Ok? Los formatos vectoriales y la cartografía del proyecto, toda la información vectorial, pues, ¿ok? Que tiene que ver eh, con lo que hay en la ruta de la línea, ¿ok? Cuando hablamos de información vectorial, estamos hablando de todos los obstáculos que nos podamos conseguir allí y que tenemos que extraer de esa base de datos. ¿Listo? El procesamiento LIDAR, que es el procesamiento pues, de información LIDAR, que se hace bien sea con un levantamiento LIDAR o con accediendo a una base de datos de algún país que lo tenga disponible. ¿Ok? Esas son las dos vías principales. El procesamiento de fotogrametría, que es toda esa bajar y procesar imágenes, ¿ok? Para ayudarnos recuerden que estas ortofotos se ve clarito todo lo que hay allí. Esas se pueden bajar de plataformas abiertas a nivel mundial o también se pueden obtener del mismo levantamiento LIDAR cuando nosotros mandamos a hacer un levantamiento LIDAR o nos entregan un levantamiento LIDAR. Normalmente viene la ortofoto de esa área, ¿ok? Hay que procesarla para poder integrarla. Eso normalmente no es automático, ¿ok? Eso hay que hacer un trabajo previo para poder utilizarla. Y este tema que es digamos, la guinda del pastel, que es el análisis de alternativas de trazado. A veces estamos en las etapas muy previas del proyecto, donde tenemos que hacer un análisis de la ruta, y esto es algo bien complicado. Esto está basado en la metodología de la EPRI Routing Surveys. Hay una EPRI específica para esto, donde hay una matriz de evaluación de ruta, pero la alimentación de esa matriz se hace con información que se obtiene de las plataformas y bases de datos digitales, de esa información GIS. ¿Ok? Entonces, básicamente esto que está acá se tiene que hacer y se tiene que analizar en las etapas donde se está seleccionando la ruta, y eso va a formar parte de lo probar la ruta definitiva. Entonces, eh, eh, nosotros además de dar este curso sobre esto, que esto básicamente es algo de know-how, pues de empresa, ¿ok? Esto es el know-how de nosotros. También prestamos este servicio, ¿ok? Si alguien, de hecho nos contratan muchísimo por este servicio porque es muy complicado, ¿ok? Digamos que lleva muchísimo trabajo hacerlo porque hay que en un informe pues justificar cuáles son las diferentes opciones y cuál es la mejor opción desde el punto de vista de varios parámetros como técnico, ambiente, seguridad, costos, propiedades y catastros, etcétera.
¿ok? Entonces, para que Y también sepan, este servicio involucra lo no solo hacer prestamos. un, también no solo involucra hacer un diseño, sino quizás hasta tres, según la cantidad de alternativas que que estemos presentando. Correcto. Por ejemplo, en Colombia piden un diseño de cada alternativa, un diseño conceptual, pues, pero a la final es un diseño, ¿no? Con unos entregables mínimos. En otros países te piden es que tú hagas la evaluación y presentes el diseño de la alternativa que ganó según tu selección. Pero en países como Colombia es más duro porque te piden el diseño de cada alternativa, aunque sea un diseño conceptual de cada alternativa con unos entregables mínimos. Eso da trabajo, ¿me entiendes? Eso da muchísimo trabajo y forma parte de los requisitos que tiene el ministerio para aprobar las rutas. Cada país tiene sus requisitos y nosotros debemos cumplirlo, pero mejor hacerlo está acá en el análisis de alternativa de trazado. Esto les digo pues que es un tema, como les mencioné anteriormente, se debe manejar. Lo tenemos programado para iniciar el sábado 5 de julio. Esto pues lo podemos ajustar, ¿no? Igual se les va a pasar a los que por el grupo la página para que se inscriban, los que están interesados, y van a hacer 6 sesiones, ¿ok? Van a hacer 6 sesiones. Lo del sábado, pues, es algo que está en evaluación. Puede ser 2 días a la semana para que termine rápido, ¿ok? Pero en principio, pues, se tiene pensado iniciar el sábado 5 de julio. Modalidad virtual y por acá, pues, está el precio. Ustedes saben que hay descuento para los que están, pues, inscritos en otro que hacemos. Y, esto es lo que incluye el curso, ¿no? Tenemos acceso completo a la plataforma educativa con todo el material descargable. Recuerden que ese acceso es de por vida. ¿Ok? Ahí vamos a tener las presentaciones, ejercicios, archivos GIS, ¿ok? Metodología, las grabaciones de cada clase, el certificado profesional emitido pues por Electroenergy, las plantillas y archivos prácticos para usar en proyectos reales y soporte técnico pues durante el desarrollo del curso, atender sus consultas. ¿Listo? Entonces, es algo bastante interesante. Ahí vamos a estar el ingeniero César y mi persona, ¿ok? Trasladando toda la experiencia de este tema. Esto es algo que es único, esto no lo tiene más nadie, ¿ok? Hay empresas que dan cursos GIS, pero de forma general, más que todo enfocado pues a la parte de hidrología, ambiente, catastro, pero no enfocado a proyectos de ingeniería como las líneas de transmisión, ¿ok? Esto va al grano, esto va, apunta a lo que necesitamos específicamente en proyectos de línea, subestaciones y como dijo César, pues la parte eólica, pero nuestro enfoque principal va a ser el tema de línea en el curso. Solo que todo lo que se va a dar, como es algo bastante amplio, bastante general, el uso de GIS en todos los proyectos pues sirve para aquello, pero nuestro enfoque está en este tipo de proyectos, línea de transmisión y distribución, obviamente, ¿no? Les abro acá la palabra para que pregunten, le pregunten a César cualquier duda que tengan. ¿Ok? Creo que Miguel Bueno, antes de preguntó. darle la palabra, Ujú, ujú. sí, por acá Miguel preguntó si podría repetir cuál es el sistema usado en España. Bueno, por ahí yo le puse el enlace, no sé si es ese César, ahí le confirma. Sí, pero solo quería, bueno, esa es parte del curso del número uno, del de sistema de coordenadas. Entonces España se orienta al uso de las coordenadas UTM en las zonas, esto es cuando ponemos el Google Earth en UTM 29, 30 y 31. Pero en vez de usar el datum, es decir, el datum WGS 84, usan el sistema de referencia europeo y entonces en base a eso se deriva, por ejemplo, déjame hacerle zoom aquí, se derivan el sistema, el 25, eh, 828, 25, 829 y 25, 830 y 31 según, según
la región, o sea, tendrías que buscar dónde estás ubicado y para Islas Canarias tienes otro sistema que es cuando lo estuve, Recan, este de aquí, pero bueno, ese hasta ahora no lo he utilizado. Pero si quieres, copio esto y lo pongo en el chat. Pero es básicamente en la parte de entender, bueno, por qué se usa eso y espero que te haya podido responder tu pregunta. Voy a ponerlo acá en el chat, ¿ok? A la orden, sí. Perfecto, César. Muchas gracias. Por acá hay una pregunta, creo que en portugués, ¿sí? Mm, Donde Dos montes muy hablan de altos que no resisten. en África, ya va, vamos a ver, Estoy en África y las líneas y torres pasan por picos o montes muy altos y no muy resisten alto. mucho tiempo. ¿O qué puede mejorar? Mm, No sé a qué se refiere la pregunta, está como confusa. No resiste mucho tiempo, lo cual podemos ahora corregir. Y las líneas de torre pasan y no duran Bueno, mucho tiempo, me imagino bueno, quizás en que África, se bueno, caen o qué, dependiendo del país de donde no uno sé. esté, la ventaja, bueno, cuando uno habla de información secundaria, tenemos, por ejemplo, el OpenStreetMap, también en los sistemas en Global Mapper, etcétera. Tenemos acceso también a modelos de terreno, por ejemplo, un momento, pero no tan que son disponibles por satélites NASA o SRTM, que eso es en el curso de modelación de terreno, y que tienen una resolución de un arco por segundo y eso equivale a 30 metros por 30 metros. Para comparar, por ejemplo, el modelo de terreno que tenemos aquí, tenemos una resolución de 2 metros, entonces es bastante, ¿no? Pero igual con eso podríamos trabajarlo y procesarlo. Gracias a Dios tenemos esa, ya sea secundaria y uno hace la validez en los planos, en el control geodésico, el control de información bajo la cual se hizo y luego ya cuando el proyecto se va volviendo más concreto, entonces uno puede hacer una campaña de medición ya sea en campo o a través de sistemas de esto como de LIDAR, aerotransportado, etcétera, más específicos, ¿no? Pero en en la práctica o lo que nos enseña la experiencia a través de todo esto es que uno debe empezar, bueno, con los datos que uno tiene, bajar los datos, armar su modelo. Luego ir haciendo, como llaman en inglés, el narrowing, como en un embudo, y entonces generar áreas específicas donde vemos la viabilidad de nuestro proyecto y a esa área específica, entonces mandar a hacer los estudios, ¿no? Es correcto, César. Si es que entendí bien la pregunta, ¿no? Por Porque acá si son Julián montes, nos ujú, dice, sí. sí, sí, es un tema de buscar la viabilidad, pues, y eso se hace con la información GIS que tenemos allí. Julián por acá dice, bueno, no es una pregunta, es más bien pues una aclaratoria que le hace el grupo. Dice, buen día, de acuerdo a la experiencia y facilitar el trabajo en PLSK, ¿cuál es la recomendación del muestreo lineal? Ah, no, sí es una pregunta. Pues a medida de Ujú, aumentar la densidad de 9 puntos se vuelve tedioso. Bueno, eso lo vamos a enseñar en el curso, algo que nos hemos dado cuenta, que nosotros podemos hacer un diseño donde la nube de punto pese gigas y podemos reducir eso a megas, ¿no? Entonces, hacerlo más viable, justamente con lo que mencionó César ahorita, haciendo pues una densidad del muestreo ujú. más baja, pero que tenga la resolución adecuada para poder trabajarlo. Si quieres, César, complementas allí la pregunta de Sí es posible Julián. porque Pero siempre sí, lo ese es el vamos a reto, tratar ¿no? la data para que sea manejable. Correcto, para que el modelo sea fluido. Correcto. eh, Porque lo que hemos trabajado con eso, vemos que si le metes así a lo bestia el archivo de una, el programa claudica. Tienes 30 millones de puntos y él dice no más.
Entonces, hay una ventaja, por ejemplo, uno es simplificando el buffer solo de la línea que te interesa, eliminando el terreno, luego uno puede hacer un raster porque muchas veces, déjame rayarte aquí, por lo menos en el LIDAR te sale bien bonito todo esto aquí, ¿no? Pero muchas veces, ups, me salió un corazón, perdón. Eh, te sale bien bonito el LIDAR aquí, pero muchas veces cuando tú estás, por ejemplo, haciendo tu línea de transmisión acá, aquí lo que tú necesitas es simplemente saber, bueno, cuál era la distancia hasta la copa del árbol. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, esa área que es bastante boscosa y que tiene a lo mejor 10 millones de puntos y hacer un modelo de elevaciones que me vaya así. Entonces ya yo sé que durante esa área boscosa esto es un modelo representativo de los picos de esos árboles y saber que el vano máximo, la flecha máxima de mi línea no va a estar cruzando con la copa de los árboles o con la fórmula esa que mostró Kamal, creo que eran calculadas según el nivel de tensión. Entonces hay manera de simplificar eso. O sea, uno lo puede poner bien bonito, bien cargado, pero a veces para el diseño y la evaluación y lo que queremos hay que simplificarlo porque nosotros lo que verificamos es, bueno, cumple con las distancias verticales o horizontales y lo simplificamos un poco. Quizás no se vean los árboles bien bonitos, pero se ven entonces los puntos y se pueden hacer los famosos raster, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ver, ¿no? Y eso eh, no es que por lo menos esté en un libro, sino bueno, tanto Kamal y yo hemos tenido, bueno, tenemos este caso, tengo esta nube de puntos, cómo lo proceso para que el programa no claudique, sin sacrificar obviamente la precisión y el punto focal de evaluación, que es lo que quiero saber si cumple o no cumple con lo que estoy diseñando. Correcto. Bueno, por ahí veo que la gente se está saliendo apenas esta es la primera parte, mis estimados. Entonces no sé si lo que pasa es que es un tema bastante bueno, interesantísimo, ¿verdad? Y hace contraste con el otro tema que vamos a tocar, que es la parte de cálculo eléctrico. Entonces, no sé si ya, pues vamos a la pausa, ¿ok? Ujú. Y bueno, después de la pausa damos la parte de cálculo eléctrico. Yo creo que aquí se habló bastante ya del tema, ¿no? Eh, Vamos a ver qué dice Julián. Para complementar la respuesta al compañero África, considero el estudio de suelo para el diseño. Si es que están afectando, los apoyo a la torre. Excelente, Julián. Entonces, si ustedes se quedan, yo les doy la segunda parte, mis estimados. Comenten ahí en el chat. Si no, pues la vemos, no sé, la reprogramamos. Eh, ¿Qué dicen? ¿Vamos a una pausa de unos 5 minutos y vemos la segunda parte? ¿O la dejamos para el otro sábado? Ok. Bueno, Perfecto, yo les buenísimo. agradezco el espacio y ahí les dejo el curso y bueno, me gustaría mucho compartirles y bueno, estamos a través de Camal o eso a la orden y en apoyarlos en el desarrollo del proyecto. Y muchas gracias por el tiempo y el espacio, sobre todo un día sábado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, César. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir pues este tema que es interesantísimo. Yo sé que a muchos les gustó el tema. Mm. Eh,